Buenas tardes, mi nombre es Luz Adriana Charri, soy tecnóloga del Servicio de Medicina Nuclear de la Fundación Santa Fe y quiero preguntar acerca de inteligencia emocional. En mi rol diario como tecnóloga me enfrento a diferentes situaciones en las que debo de mantenerme tranquila, serena, profesional, con buena actitud. Pero ¿cómo lograrlo cuando tengo tanta carga laboral? ¿Cómo debo comportarme ante un paciente que se muestra agresivo y poco colaborador? ¿Qué tanta información debo brindarle al paciente acerca de su diagnóstico? ¿Qué tanto me puedo involucrar o cómo manejo mis sentimientos frente a un paciente con el que me identifico? ¿Cómo puedo comportarme cuando el paciente decide grabar todos mis movimientos? ¿Hasta dónde puedo permitirle? Muchas gracias. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación a participar en este evento y gracias, Adriana, por tus preguntas. Son preguntas de la mayor relevancia y creo que podemos trabajarlas de una manera muy bonita desde la visión de la empatía. Entonces vamos a comenzar con tu primera pregunta en lo relacionado con el abordaje de un poquito esa sobrecarga laboral y el mantenimiento de una actitud empática ante situaciones complejas del día a día. Quisiera comenzar por recordar que nosotros venimos en la institución trabajando de una manera muy juiciosa todo el concepto y la filosofía de la atención centrada en la persona. Y recordemos que la atención centrada en la persona se fundamenta en el bienestar de los colaboradores. No es factible que demos una atención extraordinaria si nosotros como colaboradores no estamos contentos, orgullosos, tranquilos, desarrollando nuestro proyecto de vida en nuestra institución. Así es que desde esa percepción de la atención centrada en la persona, aquí el tema es el tener elementos para autocuidarnos. Nosotros como colaboradores en el centro del proceso de atención, la idea es que tengamos herramientas para cuidarnos a nosotros mismos, para poder enfrentar esos retos de la carga laboral que tenemos no solamente en nuestra institución, sino en todo el sector salud. Es así como es de la mayor importancia el que nosotros, además como profesionales de la salud, vivamos, contemplemos, adquiramos los hábitos de vida saludable en torno a una muy buena nutrición, al descanso, al sueño, el ejercicio, en fin. Diferentes aspectos que nos ayuden a manejar el estrés. Por ejemplo, forma parte de esa autocompasión, de ese autocuidado, el que nosotros tengamos algún tipo de herramienta para manejar nuestro estrés laboral. Algunas personas hacen ejercicio, otras personas meditan, mindfulness, algunas personas bailan, pintan, lo que cada uno de nosotros prefiera para tener como una salida a ese nivel de estrés y además que nos permita también tener un crecimiento desde nuestra perspectiva personal. Por supuesto, en el manejo del estrés en el ambiente laboral tiene mucho que ver con la organización del trabajo con nuestro equipo de trabajo. Entonces es muy importante fomentar siempre esa camaradería, esas relaciones muy cercanas con nuestros compañeros de trabajo y tener ese soporte interno que nos va a ayudar a mantener nuestro propio equilibrio ante momentos de gran estrés. Nos han enseñado desde seguridad y salud en el trabajo la importancia de tener pausas activas, el salir un momento a respirar, salir un momento a tomarse un café, en fin, hay diferentes momentos en los que nosotros podemos bajar ese nivel corporal y mental de estrés. Y todo esto junto hace que tengamos un ambiente laboral también muy beneficioso para nosotros y que nos ayude a manejar esas situaciones complejas. Quisiera traer en este momento un ejercicio que es un ejercicio de autoobservación. Creo que es un muy buen ejemplo que nos puede ayudar a manejar esos momentos críticos de estrés laboral por la sobrecarga. Entonces, en la autoobservación se trata de hacer una pausa y tomar conciencia de nuestras emociones y aprender a leernos a nosotros mismos. La idea es que nosotros podamos manejar nuestra inteligencia emocional, fortalecer esa inteligencia emocional y esto nos va a permitir mantener una relación empática con el paciente, con nuestros compañeros, pero además una relación empática con nosotros mismos, autocompasiva con nosotros mismos. Entonces, este ejercicio de autoobservación, pues la idea es que nosotros hagamos una pausa y observemos qué sucede en nuestro interior.
siempre hay algo ocurriendo en nuestro interior y esto que ocurre afecta nuestra realidad externa. Entonces, a través de estas preguntas que nos podemos hacer, esto es realmente un ejercicio de 1 minuto por mucho, nosotros podemos hacer conciencia de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando y cómo está influenciando esas emociones y pensamientos en nuestra realidad. Durante el día, la idea es que tomemos el hábito de observar cómo van variando nuestras emociones y nuestros sentimientos, solamente observando, sin juzgarlos, ¿sí? Sin ser tampoco duros con nosotros mismos, sino observando cómo nos sentimos en los diferentes momentos del día, ya sea desde el punto de vista de pensamientos, impulsos, emociones y nuestras propias reacciones. Y la idea es que a partir de esa posibilidad de entrenarnos en esa autoobservación, vayamos siendo capaces de modificar cómo es que estamos reaccionando. Esto requiere, por supuesto, una práctica consciente y juiciosa para poder adquirir esa capacidad de respirar y observarnos en un momento dado. Entonces, el ejercicio es muy sencillo, es hacernos estas preguntas. ¿Qué pensamientos tengo en estos momentos? ¿Qué sentimientos tengo en estos momentos? ¿Qué preocupaciones o deseos tengo en este momento? ¿Y qué sensaciones puedo estar experimentando? Como olores, sabores, tengo frío, tengo calor, las texturas, en fin. Entonces, esto hace que tú tengas un momento de pausa y de conciencia plena sobre ti misma. Y eso ayuda a bajar de una manera muy significativa el nivel de sobrecarga, de percepción de esa sobrecarga y de estrés laboral, lo cual va a facilitar que tú puedas mantener un relacionamiento empático con los pacientes que estás atendiendo. Entonces aquí entramos en el otro concepto que también nos va a dar respuesta a tu segunda pregunta, relacionada con el abordaje de aquellos pacientes que pueden llegar a tener una actitud un poco a la defensiva o agresiva, en fin. Entonces, aquí la herramienta principal es la empatía y vamos a ver cómo hay muchas definiciones de empatía. Nosotros estamos utilizando en gran medida esta, en donde además de podernos poner en el lugar de la otra persona, también es como poseer ese sentimiento de participación afectiva en la realidad de la otra persona. Es saber leer al paciente que tienes al frente. Un paciente que en algún momento dado se torna agresivo, poco colaborador, aquí es donde tenemos que sacar todas nuestras herramientas de empatía y entender que ese paciente muy posiblemente esté así porque tiene miedo, tiene dolor, tiene angustia, preocupación. ¿Qué va a pasar con mi familia si yo me muero? ¿Cómo va a ser el proceso de enfermedad? ¿Va a tener dolor? En fin, o sea, los pacientes nos llegan a nosotros en un momento de una vulnerabilidad impresionante y el ser capaces de leer esa situación del paciente y su familia, además, en un momento dado y poder hacer esa conexión con ellos es lo que nos va a facilitar el que ellos cambien un poco de pronto su actitud y que nosotros además no tomemos como personal la situación. Esa empatía la podemos vivir de manera activa y la idea es que para esto pues podamos también desarrollar unas habilidades específicas, como comprender la situación, perspectiva y emociones de ese paciente, comunicarle al paciente que lo estamos entendiendo. No es suficiente con que yo sienta que yo soy la más empática, sino que además yo debo comunicar esa empatía y actuar a partir de esa comprensión con el paciente de una manera positiva y terapéutica. De tal manera que para tener una relación, una comunicación empática, pues debemos comprender, comunicar y actuar de manera empática. Hay también herramientas que nos facilitan el fortalecimiento de nuestra propia empatía y les traigo dos ejercicios. El primer ejercicio se llama acompasar. Esta es una técnica para crear una conexión de empatía con otras personas. El objetivo es generar más confianza en el proceso de comunicación para que la persona se sienta cómoda y confiada, estableciendo una sintonía. No sé si de pronto hayan escuchado el concepto de rapport. Entonces, ¿de qué se trata el acompasar? Es utilizar un lenguaje no verbal para sintonizarse. Eso significa generar una receptividad mutua. Buscar igualar su propio cuerpo con el del otro. Entonces, desde el punto de vista del lenguaje corporal, de pronto la respiración, si el paciente está respirando muy rápido, también que él perciba que yo empiezo a respirar más rápido, el tono de voz, los movimientos. Si ese paciente tiene un movimiento con alguna mano, hace algo sin que el paciente sienta que yo lo estoy remedando.
en alguna medida sí es remediarlo un poco, pero es algo muy sutil, de manera que uno pueda entrar en ese rapport con el paciente. Y siempre mantener esto de una manera sensible y respetuosa. El otro ejercicio es el de parafrasear. Entonces la idea aquí es que podamos utilizar o reformular los mensajes para conectarnos con las emociones de ese paciente, que ese paciente pueda estar experimentando. Entonces, si el paciente nos dice, estoy preocupado porque no me han llamado al hospital para darme el resultado, tú puedes parafrasear y decir, así que está preocupado por la demora en los resultados. Mire, lo que ha pasado es, entonces estamos garantizando que ese paciente realmente entiende, comprende que nosotros estamos entendiéndolo a él y estamos entrando en esa relación empática con la persona. Ese paciente se va a sentir mucho más comprendido, seguramente va a bajar el nivel de agresión o de ansiedad en el que nos llega. Y cuando uno logra hacer ese rapport, por un lado, y además establecer esa comunicación empática, es muy probable que ese paciente empiece a apoyarse y a vernos mucho más como un consejero, como un apoyo terapéutico para él. Bueno, otro ejercicio que uno puede hacer es también de hacerse unas preguntas para hacer conciencia de la forma de comunicación, ¿cierto? Entonces, yo me puedo preguntar, ¿soy consciente de la manera como estoy utilizando mis palabras? O sea, ¿soy amable o las palabras a veces las puedo decir de una manera hiriente? ¿Qué tanto me estoy esforzando para comunicarme adecuadamente? Esa pregunta es muy importante. ¿Yo hago conciencia? Y además intento mejorar mis competencias de comunicación efectiva. ¿Qué tanto mi comunicación verbal y no verbal facilita el bienestar emocional del paciente, la familia, del cuidador? Entonces, y esto no solamente se aplica a los pacientes, sino también a nuestras familias y con nuestro relacionamiento con nuestros compañeros. Entonces, es posible que con mis palabras esté dando un mensaje, pero con mi expresión corporal estoy diciendo una cosa completamente diferente. Entonces, si levanto la ceja, si frunzo el ceño, si no miro a los ojos, si volteo la cara cuando la otra persona me está hablando, esas son expresiones no verbales que van a demostrarle a la persona que o no me interesa, estoy molesto o no quiero escucharlo. También preguntarme de qué manera mi cuerpo y actuar traducen mi estado emocional. Entonces, no todos los días venimos hechos una dicha, hay días en que llegamos cansados, podríamos sentirnos algo enfermos. La idea es que nosotros tomemos conciencia cómo es que nos estamos sintiendo y cuáles son nuestras emociones y actitudes para poder también controlar un poco eso como nosotros estamos reflejándolo hacia el paciente. El paciente no tiene la culpa si yo me peleé con mi esposo o si tengo una discusión con una de mis compañeras, ¿sí? Entonces la idea es tratar de mantenerme lo más centrado posible desde el punto de vista de comunicación empática en mi paciente y su familia. Ahora, es mucho más fácil resolver conflictos cuando uno es empático. Entonces, cuando uno es empático se evita que las cosas se vuelvan personales. Si soy empático voy a entender que esto que me está transmitiendo ese paciente en ese momento se refiere o se relaciona pues con su propia vivencia y afrontamiento de la enfermedad. Si uno es empático, se actúa sinceramente con respecto a los demás, se evitan las posturas en las que hay un ganador. En una relación de este estilo, pues no estamos buscando ganadores ni perdedores, siempre va a haber un gana-gana, al paciente nuestro apoyo y todo el manejo terapéutico y para nosotros esa satisfacción de la vocación de servicio y del bienestar que nos da a nosotros mismos cuando sentimos que podemos ayudar a un paciente. Se buscan soluciones en lugar de culpables y se logra dar el apoyo que el paciente necesita, que finalmente es para lo que estamos aquí. Ahora, en relación con tu pregunta sobre hasta dónde debe ir la información al paciente desde el tecnólogo. Entonces, la información principal de responsabilidad del tecnólogo está orientada a la explicación de los procedimientos y aquí el foco es garantizar que estamos dando una información detallada, clara, completa, concisa y que estamos confirmando que el paciente nos entendió lo que le estamos diciendo. Por supuesto, hay diferentes momentos también en los que podemos dar educación a ese paciente y la familia. En este contexto, ese tipo de información, creamos una atmósfera de confianza que también va a solidificar más la relación con el paciente.
En relación a los aspectos muy específicos del diagnóstico, lo ideal es que sea el médico especialista tratante quien dé la información del diagnóstico al paciente. Pero si el paciente me lo pregunta de frente, ¿cierto? Uno lo que puede contestar es algo como los diagnósticos se hacen con base en la correlación de la parte clínica, los otros estudios que se le han tomado y los resultados de este. Por eso el doctor que sea va a darle su diagnóstico final. Pero esto lo podemos hacer de una manera mostrando una preocupación genuina, una conexión con ese paciente. Estoy segura que en ese momento el paciente va a estar también muy agradecido por lo que le estamos diciendo. Finalmente recordemos que nosotros podemos curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Eso es en lo que estamos nosotros desde las profesiones de la salud. Y en la última pregunta, sobre el manejo de los sentimientos ante una situación de un paciente con el que te estás identificando, es muy importante, en primera instancia, nuevamente hacer una autoobservación y reconocer cuál es el sentimiento. ¿Es un sentimiento de identificación o es un sentimiento ya de empatía? Un sentimiento de identificación se refiere, por ejemplo, cuando tú estás como proyectando en el paciente algo que a ti te sucedió, puede ser a alguien de tu familia o a ti, y estás trasladando como esa vivencia hacia el paciente. O esos sentimientos pueden ser pues porque estás siendo empática, o sea, viviendo tu vocación de servicio, lo cual pues también es lo ideal. Una vez he reconocido cuál de las dos alternativas estoy viviendo, pues debo aceptar esas emociones y hacer conciencia de esto. Lo más importante aquí es mantener la actitud de apoyo sin dejarse llevar por los sentimientos porque puede afectarse la relación terapéutica. La idea es que nosotros digiramos nuestros propios sentimientos, asimilemos esos sentimientos para que no se vaya a afectar la relación o la atención hacia el paciente. Por ejemplo, si de pronto yo estoy haciendo una identificación y tengo mucho pesar, me da mucho pesar con el paciente, yo podría estar dejando de hacer cosas o dejando de decirle cosas que el paciente pues tendría que saber, pues porque me da pesar hacerlo. Entonces, uno es empático en la medida que también respeta, es consciente y le da la información al paciente de una manera amorosa y terapéutica. Siempre mantener nuestro actuar profesional y si es necesario, y uno ya siente que hay algún tipo de relación o de situación que lo está sobrepasando desde el ámbito emocional, recordemos que la institución tiene un sistema de apoyo a través de todo el mecanismo de Me Cuido para Cuidar. Nosotros recibimos esta encuesta todos los días para que contemos cómo está nuestro estado de salud física y emocional y aquí les estoy mostrando cómo podemos contactar a ya sea la parte de salud mental que está trabajando en Me Cuido para Cuidar o en salud y seguridad del trabajo, en donde nosotros podemos tener un apoyo para hablar y conversar con una psiquiatra sobre estos temas que de pronto nos agobian en el día a día. Entonces con esto termino, espero haber dado respuesta a tus preguntas muy interesantes, de verdad creo que vale la pena que sigamos trabajando en esto, quedo a las órdenes de ustedes para cuando se requiera y de verdad muchas gracias.